Buenas noches, bienvenido a un nuevo vídeo de Sexta Dimensión. En esta ocasión, nuestro viaje nos lleva a las trincheras del búnker. Hoy nos acompaña Rafa, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, aquí el que os habla, Víctor. En esta ocasión, pues bueno, nos falta nuestra compañera Sandra, por otros quehaceres que ha tenido que hacer. Y bueno, esta es una trinchera que hace mucho tiempo, años, estuve yo con otro compañero del grupo. Y bueno, en este sitio en el que nos encontramos, pues recibimos una psicofonía que decía, como decía, tú sabrás, cabrones. Sorprendentemente, este sitio creemos que es los de los coroneles, o sea, los que mandaban sobre todos los frentes. Y bueno, donde estamos ahora mismo debería ser un puesto de mando, en definitiva, donde habría comunicaciones y donde estarían los mandos, ¿no? Normalmente, que vamos a estar techados. Tiene esta entrada, tiene una chimenea, donde harían sus cosas, sus comidas y... Sí, y este sería, pues bueno, pillar entre medias de unas trincheras. También a mi espalda estaría también donde ellos dormían. Y a un sitio, pues bueno, en el que hubo seguramente muchas muertes. Y bueno, ya doy paso a Rafa para que sensaciones. Sí, bueno, que es una trinchera secundaria, seguramente estaría controlando algún flanco o lo que sea, ¿no? Y bueno, y que lo bueno, sensaciones buenas porque estamos teniendo actividad. Lástima que siempre que se empieza, siempre se apaga un poco, ¿no? Pero sí, se han estado encendiendo tanto pelotitas, bueno, y algunas cosas. El sensor de movimiento. Y sobre todo, sí, sobre todo hay un sensor de movimiento que no para. Sí, eso es una pasada. Hemos tenido mala suerte porque le hemos querido poner una cámara y bueno, misteriosamente se ha bloqueado. No hay manera de hacer que funcione otra vez, ni que responda, ni que se apague, ni nada en absoluto, ¿no? Eso nos ha llevado ahí un buen tiempo y ya está. Ahora le pondremos otra cámara y ya está. A ver si con eso podemos grabarlo. Sí, a ver si se soluciona, hombre, porque sería muy bueno, porque ya digo, es un sensor de movimiento que está saltando pues muy a menudo y sería muy bueno que saliera en cámara. Hombre, es curioso, la verdad, porque este sitio nunca, la vez que vinimos no nos dejó, vamos, que no nos pasó desapercibido. Sí. Y pues, en esta ocasión, pues bueno, la verdad es que está impresionando un poco, porque es que ya no ha fallado el sensor ese de luz. Y no falló también ese. Sí, cosas raras que también ocurren. Vamos, un sensor de movimiento que es de luz. La verdad que simplemente lo cogí, se carga con el sol, estaba perfectamente, agarré, lo vi que funcionaba, lo apagué y cuando lo pongo aquí pues está totalmente descargado, muerto, ¿no? Y ya está. Ahora lo que haremos seguramente será un recorrido para ver un poquito, para que lo veáis esto de cómo va, cómo está. De todas maneras será pues con poquita luz. Aunque ya habéis visto el vídeo de presentación del lugar, ahora ya va a ser a oscuras, con una pequeña luz tenue, claro, para no tropezar, lógicamente, pero iremos grabando toda la secuencia. Aparte, pues para captar cualquier sonido que se nos meta, o captar lo que se nos pueda cruzar de frente. Y nada, y vamos a ver. Vamos a llevar dos cámaras, ¿no? Eso es, dos camaritas. Viéndonos y ya está. Y al final vamos a llevar un K2, sí, seguramente. Está muy tranquilo, de momento está tranquilo, no ha hecho absolutamente nada. Esperemos hasta que se reactive. Ojalá. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera esta noche. Que promete ser buena. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos espera. Así que, ¿algo más? Nada más. Que empezamos. Pues entonces pues ya está, que disfrutéis de esta nueva aventura y ojalá podamos llevar a vuestras casas una noche llena de psicofonías o de una actividad paranormal como la que se vio la semana pasada. Así que nada, a disfrutar de esta nueva aventura y buenas noches. Empezamos. Vamos. Lo que tú quieras. Bueno. ¿Ves? Con esta luz está chula y se va viendo perfectamente.
Ay, qué susto me ha dado esto. ¿Ves? Bueno, este es el sensor. Sí, el sensor que ha estado todo el rato sonando. Sí, todo el rato sonando. Y vamos a seguir para adelante. Tenemos que ir con cuidado de no pegar el porrazo. La luna, tenemos una buena luna, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues vamos a seguir. El recorrido. Bueno, si hay aquí alguna entidad que quiera ponerse en contacto, puede hacerlo, mientras andemos. Muchas veces con los sonidos de las pisadas se pueden pillar cosillas. ¿Se ve bien o no? Perfectamente. Aquí cuidado que hay un salto, ¿eh? Aquí. Aquí hay que tener un cuidado tremendo. Vale. Y cuidado que empieza la bajada, que es pendiente. ¿Veis? Con lo buenas que son las zapatillas estas y como me estoy regalando hoy. También es que está suelto todo. Hostia, qué pedazo de araña. Está huyendo de mí. Bueno, como podéis ver es un sitio oscuro, bastante oscuro, impone otra araña. ¿Qué? ¿Cómo vas? Bien, bien. Uy. Oye, si no me mato antes de tiempo. Joder. ¿Se encuentra aquí alguien con nosotros? ¿Podéis activar el K2? ¿Se ha activado? Ha dado un pico verde. Vale. Pero no sé si puede ser... Coño, el movimiento, qué cabezazo le he dado. Como podéis ver, está todo oscuro, totalmente a oscuras. Nos estamos iluminando con una linterna roja. Y no se ve nada. Hay que tener un cuidado para no pegar un porrazo que lo vamos a flipar. Vale. Se ha captado un sonido ahí raro. Buenas noches. Bueno, a ver si queréis aquí. Como podéis ver, está tranquila la cosa. Hasta que se reactive. Bueno, podemos hacer aquí, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Joder, sí que es largo esto. Vale, yo creo que aquí, ¿no? Sí, bueno, me gustaría mostrar la parte de... Vale. Vamos, me salen las ametralladoras, vamos, donde se ponen la... Vale, vale. Ah, bueno, pues entonces pasa tú, que tienes la cámara grande. Eso. Vamos a ver si la luz que tengo en la cabeza es suficiente. Llevarla de la mano, ¿no? Ah, sí, sí. Yo enchufo hacia aquí. Bueno, esto es lo que se llama un nido de ametralladoras, donde estaban por aquí. Bien protegidos. Para más grande. Que viene por mí. ¿Qué? Una araña que viene por mí. Ah, una de esas de patas y largas. Bueno, si queréis dejarnos alguna voz, podéis hacerlo. Una voz que nos diga algo sobre este lugar. Algunos de los trabajadores que hicieron la trinchera. O cualquier persona que estuviera aquí luchando. Vamos a hacer, coño.
Vamos a hacer aquí una... No, espérate, vamos a pasar aquí, que hay más luz. Pero ahí ya tenemos la esta. Bueno, mira, vamos a hacerlo aquí. ¿Y otra bajada por ahí? Venga, pues venga. Vale, muy bien. Y esta estará más que sonando. Porque está encendiéndose y apagándose. Vale, aquí vamos a hacer unas psicofonías, ¿no? Mira, y el este... Mira, 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 mira. Bueno, puede ser móvil también. Sí, el móvil. El móvil, pues desactivado. Modo bien. Ya está. Y ahora no tiene que dar pico. Bueno. Buenas noches. Nos encontramos aquí para contactar con alguna de las entidades que estuvieron en este lugar y nos gustaría saber algo sobre este lugar. ¿Se encuentra alguien aquí? Rafa, pregunta. ¿Hay alguien aquí? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Murió mucha gente en este lugar? Sí, yo. Y esa es la cámara. Vale. Que está detectándolo. Pregunta. ¿Hay alguien aquí que haya muerto en la batalla? ¿En alguna batalla? ¿Podríais hacernos mención a alguien que estuvo en este lugar? Vale, paramos. Menos minutos, pero bueno. Mantenemos. Esto, ¿sabes lo que es? Que es que como está detectando luz, ¿sabes lo que te digo? Detecta luz y entonces está encendiendo el infrarrojo y apagándolo. ¿Lo quieres llevar tú o lo llevo yo? Sí, lo llevo yo. Va. Vamos a ir para arriba. Cuidado que hay aquí una subida. Vamos. Joder. Vamos a enseñar todo esto. Mira dónde se ve la esa. La donde estamos nosotros. No lo veo. Ahí, sí. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿El qué? No, estaba diciendo que ahí tenemos el puesto bajo. ¿Podéis hacernos referencia sobre algo que pasara en este lugar? ¿Podéis aprovechar los pasos?
y hablarnos sobre algo. Esto va a estar chulo, la verdad. Cuando tú me digas que deje la cámara esta en su sitio, la dejo, ¿sabes? Vale, vale. Voy a subir para acá, que se vea. Cuidado que aquí hay un piedro, ¿no? Es por aquí, ¿no? Sí. Casi eso. Hay gente hablando ahí abajo. Fíjate que hay gente aquí. Ya ves. Pues nada, gente. Siempre aviones, hay un par de ellos. Sí. Bueno. Cuidado el escalón. Impresiona de noche, ¿eh? Sí. He visto como un movimiento ahí. Ahí. Bueno, ¿qué sensaciones estás teniendo así, tal cual? Bueno, la verdad es que no mucho. Con el recorrido, en principio es un recorrido para que la gente un poco sienta la sensación que está con nosotros, ¿no? Que estamos recorriendo el sitio y hasta de momento no. Esperemos que cuando ahora nos asentemos un poco, cuando apaguemos un poquito las luces. Hombre, lo bueno de esto es eso, que hacemos un recorrido para que vosotros podáis ser primera persona, por así decirlo, de la investigación. Y podáis ver lo que estamos viendo, pero vosotros lo estáis viendo con bastante más luz porque, claro, nosotros llevamos los infrarrojos y llevamos una pequeña luz roja para poder iluminar el camino, si no pegaríamos aquí cagamonazo que no ves. Pero realmente, si vosotros miráis, o sea, estuvierais aquí, no se vería nada. ¿Es así o no? Sí. No se vería absolutamente nada. Lo que pasa es que tenemos la lucecita roja para poder andar bien y no caer. Así que ahora lo que haremos también es dejar una cámara aquí grabando hacia el sensor de movimiento. Ahora está tranquilo, pero ha estado toda la noche sonando. Toda la noche. Es increíble. Bueno, vamos a seguir para abajo. Ojalá no haga la putada, ¿no? De que Puede se ser. pare cuando tienes una cámara. Eso es capaz de ponerle la esta y no soné. Porque la verdad es que, vamos, nos estaba costando trabajo poner la cámara, pero cuando ya medio lo teníamos, se congeló la imagen y nada. Y ya no hubo forma. Se acabó. Vale. Con tu permiso lo voy a poner por aquí esto. Está muy bien ahí, pero a ver si se anima. Sí. Vamos a poner por aquí cerca. Por allí, ¿eh? Sí, sí. Enfocado a la cámara, yo no lo veo, pero tú sí, que es importante. Bueno, pues vamos a comenzar con una ronda de silencio para tratar de captar cualquier sonido ambiente. Sabemos que hay gente, bueno, un grupillo de gente, no sabemos, vamos, que es un coche que hay ahí hablando, pero que vamos, que lo tenemos controlado y sabemos que el ruido que hacen que es mínimo. Así que nada, vamos a comenzar con la ronda de 3 minutos en silencio. Comenzamos ya.
Vale, fin de la ronda. ¿Se ha escuchado algo, no? No. Yo escucho pasos. Escucho como alguien andando. No he escuchado. ¿Tú sientes algo, Víctor? ¿Alguna sensación o no? Ahora mismo no, ahora está tranquilo. Pero ya no sé si es que son de estos, de los de abajo, que no creo porque es que se han escuchado por aquí. ¿Se escuchan voces? ¿No se escuchan voces? Claro, la gente de abajo. También es mala suerte estar en mitad de la nada, De verdad. donde no hay nadie. Y no van a estropear. Claro, en el otro sitio yo no recuerdo ni coches pasando, Ni en la otra trinchera cuando ni estuvimos. exactamente, ni en las tres trincheras, ni voces, ni nada, nada. Y ahora pues tenemos ahí gente conversando, mala suerte. De verdad. Porque hombre, eso nos quita, estamos diciendo, si escuchamos algo, pues son ellos, no son ellos. Claro. Un ruido. Ahora tenemos que tener todo muy controlado porque es que... Ojalá no salven los aparatos porque esto está más que mala suerte. Sí. Ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer una ronda de psicofonía mediante Spirit Box, a ver qué es lo que podemos captar y bueno, a ver qué nos tiene preparado, si podemos obtener algo. Buenas noches. ¿Está el capitán aquí? Acércate. Vale, comenzamos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántas personas hay aquí? Saca el chisme ese. ¿Cuál? El que está aquí, el nuevo. No, para ahí, por si acaso. Sí, bueno, está señal. ¿Sandra? Sandra. ¿Cómo te llamas? Ya hemos estado aquí. ¿Te acuerdas de Sandra? ¿Quién ha dicho Sandra? ¿Hubieron muertos en este lugar? Pregunta. ¿Hubo fusilamientos aquí? ¿Se fusiló a gente? ¿Cuánta gente se encuentra en este lugar? No pareció escuchar algo, pero no estoy seguro. Había viento. ¿Viento? Sí. ¿Eres un soldado o eres un general? ¿Eres un mando?
Puede ser aire. ¿Eres un soldado? ¿Coronel? Puede ser. No sé, habría que repetirlo, pero que sí, que yo creo que es un coronel. ¿Eres un coronel? ¿Sí? ¿Cómo te llamabas? ¿Puedes hacernos alguna señal? Carlos. Pregunta. ¿Puedes decir el nombre de alguno de nosotros? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Algo volando por ahí. Supongo, sí, algo se mueve, ¿no? ¿Se está moviendo algo? Hombre, espero que sea una polilla o algo, sí, pero algo se mueve por ahí. Una sombra, ¿no? Sí, una sombra. Mm. Pero es que mira, hoy no había nada. No. Bueno, Yo he visto una sombra. sí, sí. Bueno, espero que sea cualquier cosa. Desde un murciélago hasta lo que sea, pero bueno. Es que es raro porque yo he visto la sombra al principio y he mirado. Pero no sé, bueno, después a lo mejor cuando se vea el vídeo, no que se va a ver, no se va a ver nada. Claro, Está todo enchufando hacia allí. hacia allí. Bueno. Bueno. ¿Podéis hacernos alguna señal? Sabemos que esto fue un lugar en el que hubo una masacre, hubo muchas muertes. Y quisiéramos que nos hagáis referencia sobre algo que pasó en este lugar. ¿Podéis hacernos alguna señal, por favor? ¿Cómo se ha tranquilizado todo? Pero creo que va a estallar en algún momento. Esperemos. Porque antes ha estallado. ¿Sí? No, es curioso porque cuando se llega a un sitio, parece un poco como si, como si te recibieran. Sí. Como que Algo diciendo, como... estáis aquí, y bueno, y empiezan, digamos, porque desde que hemos estado aquí se está encendiendo esta pelota. Y míralo. Por fin, detector de movimiento. Menos mal. Te lo he dicho. Cabe la posibilidad de que fuera una rama movida por el viento, ya que cambiamos el sensor hacia otro lado y no volvió a sonar. Pero nos extraña que había momentos en los que no había aire y el sensor sonaba. Por lo tanto no podemos decir ni que sea normal ni paranormal. Lo dejamos a vuestra interpretación. Como tú bien has dicho, un sonido que, bueno, ya llevaba toda la tarde antes de empezar a grabar. Sí, bueno, un sonido, un sensor de movimiento, vamos, que Efectivamente. pita realmente cuando detecta algo. Ya ha estado todo el rato sonando. Por supuesto, siempre lo ponemos en alto. Así es. Y curiosamente, pues no había sonado. No había sonado para nada. O sea, perdón, ahora no está sonando. Hasta hace un momento que ha sonado. Pero al principio era una bestialidad. Era constantemente. Vale. Lo que sí hemos comprobado que aunque hemos visto seguro que no hay ramas moviéndose, que no se corresponde con el viento. Claro. Es decir, si fuese rama, cuando hay viento sonaría y cuando no hay viento, pues no sonaría. Sí. Pero no, es independiente. Sí, bueno, también es verdad que ha habido ráfagas de viento, o ha habido, precisamente estando aquí sentado, había una ráfaga bastante fuerte, la que te he estado comentando. Sí, y no sonó. Y no sonó. No sonó. Y esa sí es verdad que podía haber movido bastantes ramas. Y ahí no ha sonado nada. Una de las veces también sonó
al mismo tiempo, digamos, la pelota, fue ver la pelota y enseguida sonar el detector de movimiento. Y ojalá esto vaya a más. Pues sí. Segunda ronda de psicofonías. Nos encontramos en el campamento base con todas las luces encendidas. Y quisiéramos saber sobre la existencia de alguna entidad en este lugar. ¿Se encuentra aquí alguien con nosotros? Rafa. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Cuánta gente trabajaba aquí? Ha sonado un detector de movimiento. Pregunta tú, ya que estás. ¿Puedes acercarte? ¿Nos puedes dar una señal? ¿Cuántos estáis? ¿Cuál fue el motivo de tu muerte? Rafa. ¿Murieron personas en este frente? ¿Conocéis a alguien que se encontraba en la otra trinchera? La de aquí arriba. ¿Conoces a Garrido? ¿Está Garrido aquí hoy? Vale, final de la ronda. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Eres Garrido? ¿Se escucha como un disparo? ¿Has escuchado tú? Sí. Hostia, qué fuerte. Bueno, espérate, para un momentillo y explicamos lo que ha pasado. O sea, estamos aquí, hemos empezado con la Espiricó, no sabemos cuál ha sido el motivo. No sé si tú... Sí, lo he escuchado igual que tú, exactamente, sí. Y hemos escuchado como si fuera un disparo. Realmente, disparos por la noche no puede haber. Puede ser cualquier otra cosa. Desgraciadamente hay gente abajo, a lo mejor ha sido un portazo, pero bueno, hemos sentido los dos lo mismo. Sí. Sí. Una especie de disparo, Vale, efectivamente. Así esto, pues damos paso otra vez a la Espiricó. No sé si se habrá grabado, lo suyo sería que se hubiera grabado el disparo, el sonido del disparo. Esperemos. Esperemos, ojalá. Bueno, volvemos a hacer la pregunta. ¿Se encuentra aquí Garrido? Tranquila. Hola.
Pregunta. Garrido, hemos sentido como un disparo. ¿Ha sido un disparo? ¿Qué? ¿Cuánta gente hay aquí? Arriba, sí, aquí arriba. ¿Cuántos estáis? Hay 3. Pregunta. ¿Alguien de que acompañe a Garrido puede decir su nombre? Di el nombre. ¿Quién era el amigo de Garrido? ¿Te acuerdas de nosotros que estuvimos hace un tiempo? Sensor de movimiento. Cierto. ¿Puedes hacer alguna señal? Ahí tienes. El detector de movimiento. A la hora de preguntarle que si quiere hacer una señal. Sí. Por lo que sea, hay mucha actividad allí. ¿Esto era un puesto de mando? ¿Traían a gente herida aquí? Vale, vamos a parar un momento. Curiosamente, Te ha venido una imagen. Pero una imagen muy impactante, muy impactante. O sea, estaba mirando para allá, no es que lo haya visto, es como si me viniera un pensamiento, una imagen de buena primera. Y he visto un hombre entrando con otro agarrado así, o sea, como agarrado herido, con la típica foto que va el hombre andando y el otro echado y apoyado, sí, y herido totalmente. Va apoyado en ti. Sí. Pues casi lo vas arrastrando. Esa imagen me ha venido ahí. Que, a ver, es verdad que estamos en una zona de trincheras, puede pasar, pero es casi curioso porque es que estábamos haciendo esa pregunta y me ha venido esa imagen, no sé por qué. Tampoco estoy pensando en un soldado, ¿no? Estoy pensando en lo que estamos captando. Es curioso, no sé, es una cosa que no sé qué me ha venido así porque sí. A lo mejor se han querido presentar de esa forma. No sé. Que ve el ruido que hace el viento, ¿eh? Sí, sí. Claro, tú piensas que estamos en la loma. Sí, sí. Claro, está moviendo, claro. Está pasando el viento por todas las ramas de los árboles. Bueno, vamos a dejarlo. Sí. Y otro aquí. Otra vez. Tremendo. Sí. Ahora, por ejemplo, sí hace viento, pero vamos. Sí. Ha habido viento de todas las formas y eso es independiente. Eso hay que declarar. No, lo curioso también, si te has fijado, es que resulta que estando aquí con la Espirico, he dicho que si pueden hacer una señal y ha sido decir, nos puede hacer una señal y ha sonado. Pero, ¿dónde te quieres poner, Víctor?
Yo casi que O apagamos primero esto para que entremos un poquito en estado o directamente nos vamos al aislamiento. ¿Eh? Algo ahí. Tiene que ser algún bicho, algunas cosas. No sé, pero es que... Sí, ¿de dónde, no? ¿De dónde? Porque es que la luz está dando para acá y Sí, yo estoy viendo el movimiento ahí. Casi como el bicho se tenía que estar posando prácticamente enfrente. Claro. Y no se ve nada. Sí, el hombre normalmente no desde... Otra vez. Sí. Pero es que no hay Bueno, nada. vemos una sombra extraña. Pero es que ya me ha pasado 2 veces Sí, de sí, mirar y no. no...
Víctor, por lo menos has comunicado un poco, ¿no? Pues eso es. Hombre, yo lo que se me ha quedado grabado ha sido estar ahí mirando, o sea, la primera impresión ha sido muy buena cuando estaba ahí mirando hacia la puerta, que estábamos los dos, Sí, y he visto la imagen de ese hombre entrar con otro, sí. o sea, como herido, venía como herido. Por eso me ha dado la sensación como que venían aquí a curarlo, pero no no sé por qué, Sí, no, hombre, es fácil. Supongo que aquí estaría el botiquín también. seguramente. Aquí estaría un poco todo. Hombre, sabemos también que Berta Wilhelmi, el hospital de Berta Wilhelmi, que está a no muchos metros de aquí, precisamente en la otra loma, fue el hospital de campaña durante la Guerra Civil. O sea, pasó de ser, ¿cómo se llama esto? Pasó de ser un hospital de tuberculosos. Una vez entró ya la guerra, se convirtió en hospital de campaña durante la Guerra Civil. Sí, Y ya, bueno, a partir de ahí ya fue cuando desapareció con el tiempo. Ahora ya lo que queda en ruinas, que bueno, que lo han mejorado y que bueno, que tenemos la intención de ir un día de estos allí a investigar. ¿qué mejoras han hecho allí? La han vallado entero y han arreglado las partes que se habían caído. Bueno, menos la segunda planta, ¿no? Sí, la parte de abajo, ¿no? La parte de abajo es todo lo que han arreglado. Vale, Los muros y todo ese rollo. sí, Y lo han vallado entero, pero hay una parte que algún gracioso pues se ha dedicado a romper la valla, lo típico de la gente. Que a nosotros nos vino bien, el otro día os estoy hablando de meses. Cuando fuimos allí, curiosamente, pues bueno, nos vino estupendo porque nos lo encontramos abierto. Ya te digo, levantaron la reja sí. y pudimos entrar perfectamente. No miento, estaba la puerta abierta, la habían roto. La habían roto. Y bueno, fastidia que la gente rompa las cosas, pero realmente en ese momento al grupo de esta dimensión nos vino muy bien. Nos vino muy bien por el hecho de que, bueno, que pudimos hacer la investigación dentro de la casa y no fuera de la casa como teníamos intención. Pero que bueno, eso tenemos previsto una investigación en ese sitio, antes de que empiecen los fríos fuertes. Tenemos pensado hacer una allí. Y nada, las sensaciones, pues aquí en estas trincheras, pues tanto en aquella como en esta es de actividad. Hay actividad. Es verdad que con la Ramport la tocaron mucho en aquella. Aquí no la han tocado, ni el K2 tampoco he visto ningún pico. Pero es verdad que hemos tenido, como estamos hablando, lo del sensor de movimiento, que es interesante. Sí es verdad que ahora mismo hay viento y vale, podemos decir que, bueno, casi el viento el que ha sonado, ha hecho sonar el sensor. Algunas veces. Pero hay otras veces que es lo que hemos hablado, que bueno, que es verdad que había no había nada de aire, nada, porque se había cortado entero. Y bueno, se había cortado el viento y había estado sonando. Además, curiosamente, cada vez que decía, haznos una señal, han sido 2 veces, he dicho haznos una señal y justo ha sido decir, haznos la señal y activarse. Acompañados estamos, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, la otra vez había una persona que se llamaba, bueno, un mando. Un mando. No sé cómo llamarlo, no entiendo de eso. Sí, sí, No sé si un capitán, si un general, era un general. oficial, no lo sabemos. Era General, yo creo. general. De hecho, aquí lo hemos dicho que si era general y ha dicho que sí. Vale. Decía que se llamaba Garrido, que por cierto mi segundo apellido es Garrido. Ojalá eso le sirva para, en fin, para hacernos una señal, un guiño. Ahora mismo está todo tranquilo. Lo bueno que tenemos es que la gente que estaba abajo, que parece mentira que estamos en mitad de la nada, y se han tirado de ahí, pues yo qué sé, una hora y pico, 2 horas. Una hora y pico. Hora y pico. Sí, pues cascando. Entonces eso corta un poco el rollo. Sí. Porque no podemos decir se escucha una voz, se escucha un paso, se escucha tal, porque claro, a uno le gusta sentirse aislado, que Claro. no haya nada.
Hombre, lo interesante de estas cosas es sentirse aislado. Sí. Más que nada que después a la hora de revisar los vídeos, claro, da mucha confusión. No, y sobre todo el estado en que te pones cuando hay un silencio absoluto. Pasa que igual algo parecido a estar privado totalmente Sí. de vista. Silencio absoluto, pues los sentidos, no sé, vale, que recibe más cosas. Sí. Ya en el momento que escucha gente ya dice, bueno, estoy acompañado, ya es diferente. Sí. Pero cuando está totalmente a oscuras, en silencio. Siguen pasando aviones y aviones. Sí, continúa. ¿Eso qué ha sido? ¿Qué se ha apagado? ¿La luz que tenías ahí? Sensor de movimiento de la luz. El sensor de movimiento, estaba con el sensor de movimiento esta. Vale, entonces ¿por qué? ¿Porque hemos dejado de movernos o qué? ¿Qué pasó? Que por lo que se ve ha pasado algo y la ha apagado. Eso no es que se enciende cuando pasa algo, pues se O apaga. lo se enciende o lo apaga. O la apaga. Vale, no lo sabía. Pues ahí tenés el siguiente. ¿Cómo cambia la luz allí, Curioso, ¿eh? Sí. Pues eso ya sí es raro. Porque mira, tienes que pasar la mano aquí. Sí. Ah, y la apaga, efectivamente. Ah, curioso. O sea que Bueno, la luz... Explícalo cómo funciona, porque para que la gente lo sepa. Es es un sensor que, los sensores normales funcionan, aunque si yo me pongo a 2 metros, me detecta. Yo me muevo y me detecta. Entonces, sin embargo, hay que pasar la mano por delante. Sí, no le vale... ¿Veis? Así, ahora mismo, no lo está... Vale. no, aquí sí. ¿Veis? Aquí sí. Entonces ha tenido que ser algo muy cercano Claro. para que lo apagara. De aquí no lo enciende. Claro, y una cosa que no sabía que o bien la apaga o bien la enciende. La enciende o O apaga, perfecto. Entonces, pues curiosamente estaba aquí abajo, que no llega a la distancia, y curiosamente, pues se ha apagado. Se ha apagado. Ahora se ha apagado porque, claro, tengo la mano ahí al lado. Bueno, espero que haya sido una señal. Sí, claro que es una señal. Ojalá Garrido sea pariente mío. Además, de hecho, ha sido cuando he dicho lo de Garrido. Garrido. Ha dicho Es Garrido. verdad, es cierto. Ha dicho lo de no sé qué de Garrido, que a ver Sí. si hace alguna señal, y fíjate, y ha cogido y se ha apagado. Claro, mi familia, claro, en sus tiempos, por contar algo, bueno, no es que fuese una familia demasiado importante en la guerra ni nada. Bueno, sí, más o menos, por explicarlo. Sí. Mi bisabuelo fue alcalde de Granada. Mm. Era una persona de dinero. Se pusieron aquí unos telares, que eran los telares principales de España. Todavía no existían en Barcelona ni nada. Entonces, claro, tenían mucho tirón y mucha fuerza. De hecho, cuando estalló la guerra civil, pues allí los telares se fabricaba una cinta, una especie de cinta que llevaban las granadas. Sí. Y ya está, poco más, ¿no? En fin, en aquel entonces hubo un tiempo que eran conocidos. Claro. Ahora mismo, pues, no, evidentemente no. Claro. Y bueno, hay muchos garridos también, bueno, en fin, ojalá tengamos algún parentesco, Hombre, alguna familia lejana. ya veis, sería lo suyo que interactuaran con nosotros. A partir de lo anterior, no. ¿Podéis hacernos una señal, por favor? Activa las pelotitas, como antes la he activado. ¿No quieres tocar hoy la rempo? Garrido, sé que tocaste la pelota, el rempo un montón de veces cuando nos íbamos el otro día. ¿Puedes volver a hacerlo? Yo no sé. Hombre, Garrido, no vas a dejar que nos vayamos de aquí sin que nos den una señal buena, ¿no? Tú que eres una persona de carácter, una persona fuerte. Uy, pelota, Otro. lo estoy viendo en la cámara. Sí, sí. Gracias, Garrido. Gracias. Muy fuerte. Así. ¿Ves? Esas cosas son las que nos gustan, Garrido. Puedes activar cualquier Muchas otra gracias. cosa. Y se pone en rojo.
Sí, pero eso o sea, no tengo ni idea qué es. Pero es que la primera vez que nos está pasando, eso nunca nos ha pasado. Sí, A ver, yo no sé si será del sitio, pero es que, a ver, luz tenemos. sí, ya más hemos puesto otra. Y eso cuando pasa es por fuerte, normalmente, vamos, Yo qué sé. nunca nos ha pasado. Pero No, yo digo, en principio podía estar en el límite y dice, bueno, ahora tengo falta de luz, ahora no. Pero en fin, ya hemos puesto esta, tampoco. En fin, creo Tampoco. que hay luz de sobra. Y hasta con la luna, vamos. yo, a mí que me... Pero aquí hay algo que no me cuadra. Que no se estará estropeando, ¿no? No creo, vamos, no creo. Ese es muy bueno grabando. Ya lo que nos faltaba también. Sí, de verdad, porque fallar ha fallado todo lo que le ha dado la gana. Me cago en la leche. Bueno, vamos a hacer una parada. Como estáis viendo, hemos llegado al final de la investigación. En esta ocasión, pues bueno, hemos tenido algunos aparatos interactuando y alguna psicofonía que otra. Sí. ¿Qué sensaciones te llevas del luz? Bueno, un poquito de cal y un poquito de arena. La otra vez estuvo bastante más activo, pero vamos, hemos tenido sí, un poco de todo lo que estamos diciendo. Ha habido psicofonías, los aparatos se han saltado no mucho, pero algo, así que, bueno, más o menos. Hombre, no ha estado mal. Lo que sí es verdad, que dejaremos al alcance de todos vosotros en una de las cámaras, la cámara 2 en concreto, bueno, ha salido algunas veces moviéndose, bueno, tenía el sensor de movimiento estaba enfocado hacia una rama y claro, nos hemos dado cuenta que al girarlo para que no pillara la rama, ha dejado de sonar en toda la noche. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque realmente tenemos cierta duda, puesto que había un momento en los que no había aire y ha sonado. Y ha sonado. Y ha sonado bastantes veces. Efectivamente. Así que es interpretable. Claro. Pero cada cual lo interprete como quiera. Eso es. Sacaremos algunas de las veces que ha sonado y ya está. Claro, no todas, porque sería una locura, porque es que es verdad que está pitando un montón de veces, pero es verdad que había un momento en los que no había aire que estábamos diciendo, mira, se ha parado y ha estado sonando. Entonces, pues, bueno, ahí estarán, las dejaremos, algunas, y ya está, y que lo que salga ha salido. Lo que sí ha sido una noche curiosa porque han fallado muchos aparatos. Así es. Desde el principio. Y Claro. bueno, y como siempre pasa, parece que cuando uno llega, parece como que hay como un recibimiento, como una toma de contacto porque estamos aquí, ¿no? Y sí, se encienden bastantes aparatos, Sí. Sí, sobre todo pelotas y cosas así. Y luego se calma, por lo que sea se calma. Pero bueno, al fin y al cabo, yo por lo menos me voy contento. Me voy contento por el hecho, las sensaciones mías, aparte de la visualización que he tenido aquí, en la puerta esta, como antes os he explicado, de una persona cargando con otra persona herida. Es verdad que ha sido una visualización muy rápida. Yo pensaba, digo, bueno, serán cosas mías y tal, pero sí es verdad que ha sido es que muy detallada, todo muy detallado. Después es verdad que hemos tenido, pues, bueno, las pelotitas, una se encendió ahí arriba, otra ahí abajo, y muchas veces a petición nuestra, realmente. Sí, eso es lo bueno. Y después, bueno, el K2 tampoco ha hecho señales ninguna, el Rempos tampoco. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, hemos escuchado alguna voz. La psicofonía me refiero. Revisando algunas psicofonías, pues es verdad que se ha oído una muy clara, pero son voces que hay que limpiarlas y creo que son muy buenas. Sí, por lo menos, hombre, nosotros intentábamos interpretar lo que decían. Muchas veces, en fin, simplemente se escucha una voz clara, es una voz, sí, efectivamente es una voz, no, pero muchas veces no se sabe lo que dicen. Así que, bueno, muchas veces queda la interpretación de que parece que estaban diciendo un nombre, dijeron cómo era. Javi. Javier, creo Javier. que. Javier. Sí. Sí.
¿Y el otro qué era? ¿Qué Era decía? ¿qué? O algo así. Que efectivamente. Hombre, es curioso porque hay una voz, la primera que hemos pillado, se oye la voz de un adolescente, quizás. O sea, Sí, bueno, nos pareció, a mí una de ellas sí, efectivamente. La La primera de primera. todo parecía un adolescente o una persona muy joven o una mujer, ¿no? Efectivamente. Parecía que también decía algo así como algo de mi padre o algo así. Al final, no sé qué, no sé cuánto, tu padre. Tu no sé qué, no sé cuánto, tu padre decía. Esa es la primera. O mi padre no o sé. algo de eso, sí. Algo de eso era. De todas maneras, eso, como siempre hemos dicho, que esto, la investigación no termina aquí, termina cuando llegamos a la casa, revisamos todo y, claro, limpiamos más adecuadamente las psicofonías, porque, claro, sobre la marcha aquí es más complicado. Pero bueno, esa de la que estamos hablando era un chico joven, parece ser. Tendría pues 18, 20, 30, por ahí tenía que andar. No creo que más de 30, no creo que tuviera Bueno, ese muchacho. no sé a cuál te refieres entonces. El porque- primero. Bueno, sí, sí, no, el primero no sé. Era muy joven. No, es que a lo mejor llevamos ya rato y estamos mezclando cosas. A mí me Mm. pareció una vez, una de las primeras que parecía que decía algo de mi padre. ¿Ese era el joven? No, bueno, a mí me parecía voz de mujer. Luego sí que escuchaba yo algo también más adelante, que sí me pareció que era un hombre, Entonces algo será joven. eso. Lo que Será, decía, puede ¿no? ser, puede Él ser. decía 30, pues podía ser 30, podía ser 20, una cosa así. Sí. En fin, ya se ve tranquilamente. Y después, una última, que es la última que hemos pillado, se escucha, pero ya es una persona más mayor. Una persona bastante más mayor. Ya esa sí es más. Tiene más. Está avanzada de edad. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues mira, la primera vez que investigamos con el ordenador Sí, y no da una cosa resultado. nueva, sí. Hoy hemos hecho también una distribución de cámaras distintas. La verdad que no hemos tenido suerte, ¿no? Porque Lo que hemos procurado, porque muchas veces la verdad que han saltado aparatos y desgraciadamente no se han pillado suficientemente bien. sí. Y hoy lo queríamos tener todo muy enfocado, pero lo que pasa, parece que bueno, Cuando más lo preparado, cuando más se prepara, cuando más quiere uno pillarlo, dice, si ahora que tiene la cámara delante, dice, pues ahora no. ahora no, efectivamente ¿Qué no. le vamos a hacer? Pues otra vez, ¿eh? Otra vez, la idea era pues eso, que tener la cámara y que estuviera viéndose lo que es el K2, la REMPO, que estuviera todo enfocado en una cámara. Exactamente. Pero claro, no ha podido ser porque los aparatos no han sonado. Bueno, las pelotas sí, que eso sí se lo habréis visto por la cámara. Sobre todo en el aislamiento. Perdona, una de las todo esto, porque yo lo vi hasta en la cámara. Ah, no, fue la pelota, que la tenía teta. Sí. Así que yo me voy contento. En sí me voy contento. No era la actividad que yo esperaba, porque es que la última vez en las trincheras, la otra, la REM pues no paraba de pitar. Sí. La REM, No, pues, y aparte se sentía, digamos, como alguien, una presencia sí, que ¿verdad? desde el principio estuvo un poco con nosotros. Mm, Sabíamos que estaba acompañado de alguien. sí, ¿verdad? Sabíamos que sí, actuaba más con los aparatos. Salía en la espirivoz, salían, digamos, nombres, bueno, y las psicofonías también, que fue cuando sacamos el nombre de Garrido y tal, ¿no? Y sí, la verdad, pero claro, esta vez pues no ha sido tanto. ¿No? Aquí está como más escondido, más... Como que no quería interactuar con aparatos, pero sí quería contactar con nosotros, porque realmente las psicofonías están ahí. Y es verdad que, bueno, las pelotitas han tocado varias veces. Así que, bueno, no nos vamos de aquí mal, porque la verdad no ha sido una experiencia bastante buena. Es verdad que no hemos tenido una gente ahí al principio, sobre todo al principio, de gente ahí hablando. Claro, porque eso rompe un poco el encanto. Claro. Nos corta un poco, porque realmente está uno escuchando las voces. Cuando se está totalmente en silencio es cuando uno sí escucha, después escucha unos pasos, una voz o lo que sea, ¿no? Muchas cosas. Y aparte que se pone uno en otros estados de ánimo, ¿no? Mm. Y ahora estamos un poquito como distraídos, lo que pasa Sí. aquí en el Ovalo. Y la verdad que estamos en mitad de la nada. De la nada. Ahora Ahora mismo ya se sí. pararon ahí unos a hablar, con el coche a hablar unos con otros y bueno, Y fue molesto, pero, Sí. pero realmente ha sido... Duró poco, la verdad. Tampoco fue mucho. no, eso que ellos se tiraron casi todos. Sí, pero bueno, ya
sobre las 12 creo que fue. Antes de las 12. Antes de las 12, ¿verdad? Sí. Se fueron y bueno, al fin y al cabo hemos podido hacer la investigación más o menos bien. Más o menos bien, dentro de lo que se ha podido. Y ya está, yo creo que bueno, que esto es lo que hay, que realmente los sitios no tienen por qué. Estamos acostumbrados a las películas de miedo, de ver sillas moviéndose para todos lados, mesas. Y a ver, eso es muy difícil pillarlo realmente. Esta es la verdadera investigación en la que no pasa nada. Pasan algunas cosillas sueltas, pero lo normal son estas cosillas, que se encienda un K2, que piten unas rempos, unas pelotitas, pero nunca ver una pelota, una silla moverse, una mesa lanzarse. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso nuestro trabajo consiste en intentar llevar a vuestras casas un vídeo lo más completo posible, que podamos tener la mayor actividad posible, pero donde no hay, o sea, sí hay, pero no quieren interactuar de esa forma que nosotros nos gustaría. Entonces nos tenemos que basar en estos aparatitos. Entonces, pues, es lo que hay. ¿Tú qué ves? Entonces, No, pues nada más. La verdad es que nada más. yo creo que esta es una nueva experiencia, muy buena. Seguiremos adelante con nuevas investigaciones, ojalá mejores que esta, porque, hombre, no ha sido mala, pero podría haber sido mejor. Y nada, y así que por mi parte yo creo que no tengo más que decir, porque realmente está todo dicho. ¿Y por tu parte? Pues nada más tampoco. La verdad es que nada más. Es que Simplemente despedirnos. así que espero que espero que por lo menos sea divertido, porque hombre ha habido tomas, nos hemos metido por las trincheras, hemos llegado al búnker, en una especie de cueva, hemos hecho incluso algún tipo de aislamiento, pues en fin, hemos dado una cosa un poco variada, a ver si un poquito de todo. un poquito de todo y ya está. Espero que os guste más o menos. Eso es. Así que nada, amigos, a seguir disfrutando de la noche y hasta la próxima aventura. Nos vemos. Hasta luego.